Bendiciones, amados hermanos. Hoy en esta oportunidad me gustaría platicarles sobre un tema escatológico, de cómo vincular el diezmo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo también me preguntaba eso, pero por la revelación del Espíritu Santo encontré una hermosa espiga que deseo compartir con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio sobre nuestro padre Abraham, que dice que él vio su día y se gozó. Dice que en Génesis 28-22, que Abraham tuvo una gran victoria después de una batalla tremenda que tuvo para salvar a su sobrino Lot. Y se apareció el tremendo sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, que le dio pan y vino y lo bendijo. Y después de esa bendición sucedieron una tremenda de bendiciones después para Abraham. Y después dice que cuando lo bendijo, Abraham dio el diezmo de lo mejor que él tenía. Allí en la escatología, en el misterio que se puede revelar, es que los que diezman lo mejor son los que pueden tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es una tremenda bendición poder ver el día de nuestro Señor Jesucristo simplemente por el diezmar, como le pasó a Cornelio, que recibió el Espíritu Santo tan solamente con dar dádivas a los judíos. Imagínense, solo por dádivas recibes el don del Espíritu Santo. Ahora imagínate el diezmar, qué bendición tan grande también te conlleva al hacer aquella obra de fe. Y allí está un pedazo de escatología, poder ver al Señor aquí en este tiempo, no solamente cuando Él venga, sino hoy, poder ver, poder tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es una tremenda de las bendiciones que reciben los que diezman y ofrendan. Nos habla en la palabra también sobre, sobre las primicias, diezmos y rebuscos. Nos menciona la palabra que el Señor Jesucristo es el que recibe el primario de todo, porque en Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 nos habla que Él era el verbo y que Él era el verbo y que el verbo era Dios y que Él estaba desde el principio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el principio y el final. Entonces eso quiere decir que es la primicia para nuestro Señor. Y si te vas e investigas, recuerda que en Apocalipsis nos habla sobre un conjunto de reyes y sacerdotes tomados como primicias para el Señor Jesucristo, y en donde el Señor Jesucristo va, ellos van con Él. Ahora, si tú vinculas el diezmo con lo que hizo Abraham, con la parucía que él tuvo con el diezmar, y ahora con la venida del Señor Jesucristo y la transformación de ser rey y sacerdote, podrás darte a entender tan fácil y tan sencillo que los que diezman pueden alcanzar esta transformación, pueden alcanzar ser un rey y sacerdote en el reino de los cielos, tan solamente con diezmar. Qué barbaridad, ¿verdad? Y también, y eso está escrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6 nos habla sobre los reyes y los sacerdotes. Y en el capítulo 14, versículo 4 nos habla sobre aquellas primicias que el Señor rescató de en medio del mundo. Imagínate, hermano, esa es la bendición. Ahí está escrito para los que diezman y ofrendan, porque dice que el Señor se le apareció a Abraham cuando él diezmó. Entonces él lo tuvo como primicia, porque si tú te pones a revisar en la palabra diezmo, te das cuenta que en el Nuevo Testamento habla de Abraham.
habla de la obra de fe que él hizo y del encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el don que recibe aquel que diezma, que recibe aquel galardón tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú diezmas, tú mueres a ti mismo, porque te despojas de algo, como dijo nuestro Padre en el principio, que Adán recibió un castigo, que él tenía que sudar, que él tenía que gastarse, que él tenía que comer con su esfuerzo y su sudor. Y por eso mucha gente tiene miedo, y más en este tiempo de calamidad en el que nos encontramos. Tiene miedo de diezmar, tiene miedo de ofrendar, tiene miedo de dar primicias, tiene miedo de dar a los pobres porque ellos piensan que no van a tener para sí. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Si yo hablara de la gente de afuera, ahí yo tuviese consideración, pero estamos hablando del pueblo de Dios que tiene miedo al ofrendar y diezmar. Hermano, esta palabra no es para condenarte porque no diezmas, sino es para animarte y exhortarte para que encuentres esa tremenda bendición que hay en lo profundo, en lo interno, que no es nada más recibir como un tipo vacuna, que si diezmas quiere decir que el Señor te está vacunando para que no te enamores del dinero. No, eso va aún más profundo. Eso va, eso va todavía más interno, más necesario de revelación. Por eso, hermano, ahora es importante que diezmes y ofrendes, porque dice en la palabra que es para, en Malaquías, capítulo 3, versículos 10, que es para que no haya hambre, para que no haga falta pan en la casa de Dios. ¿Y qué es eso? Que haya palabra para que tú comas, para que te alimentes, para que estés nutrido espiritualmente. Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con, con el diablo, con Satanás, y él le ofreció los reinos, le ofreció la gloria y la riqueza de todos ellos. Solos si se le adorara, si él, nuestro Señor Jesucristo, lo adoraba. Y él le dijo, y Jesús contestó, lo reprendió y lo mandó a volar de una vez. Es lo mismo que le pasó a nuestro padre Abraham. Dice que se le apareció el rey de Sodoma y le dijo, dame las vidas y tú recibirás las ganancias del botín. Y nuestro padre Abraham dijo, no, 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 no. Yo juré al Señor que no tomaría nada de ti, solamente lo que recibieron los jóvenes y también a Amner, Escol y Manré. Pero nuestro padre Abraham no recibió absolutamente nada de él. Oh hermano, tú no necesitas las ganancias deshonestas o malavidas del diablo. Tú no necesitas. Tú lo que necesitas es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y de la bendición del Espíritu Santo, que a través del diezmo, las primicias y las ofrendas, Él te las va a dar, porque lo dice en su palabra. Lo dice en su palabra que los que reciben la ofrenda son los sacerdotes, son los levitas, en Deuteronomio 18:21. Y tú dirás, ¿y eso qué? ¿Eso qué me beneficia? Te beneficia bastante, hermano, porque también dice en Deuteronomio 14:24, que cuando tú, como en esta calamidad que estamos viviendo, no tenemos no tenemos la posibilidad de diezmar. Hay algunas iglesias que ponen allí, si cuando hay servicios como en internet, en Facebook, en línea, ¿verdad? En las redes sociales, que ponen allí la cuenta de la iglesia para que tú deposites tus diezmos, o tal vez no tengan cuenta, y tú dices, es que ¿cómo le puedo hacer para diezmar?
Allí en Deuteronomio 14 te explica cómo qué hacer. Dice que cuando tú no tengas la posibilidad, porque estés muy lejos de un lugar donde sembrar, porque te encuentras por X razón, supongamos, como ahora, que porque estamos encerrados en las casas y porque las iglesias están cerradas, no podemos diezmar. Y lo que estamos haciendo muchos es que estamos juntando nuestros diezmos. Y ahí dice en la palabra que tú tienes que juntarlos. Dice que te lo tienes que amarrar a la mano para que no te los gastes. Y cuando llegue el día, tú lo deposites íntegramente en el lugar donde Dios te dijo, para que esa manera el siervo tenga que comer. Porque qué hermoso sería, hermano. Y esta es una necesidad que el pueblo tiene que tener y tiene que pedirle a Dios, que todos los ministros que estén sobre las ovejas, que cuidan el rebaño, tengan el tiempo completo para servicio a Dios, que no necesiten de un trabajo externo para mantenerse, porque aún Pablo decía, yo me tengo que mantener a mí mismo para que esa manera no sea una carga para ustedes, le decía a los corintios, pero aún así les reprochaba y le decía, es que cómo puede ser que yo me he entregado a ustedes y ustedes no sean capaces de entregarse ni siquiera monetariamente, porque es uno de los reproches, no porque respire por la herida el apóstol Pablo, sino porque no entiende, que no sean capaces de entender el sacrificio que hacen los siervos de Dios para darle de comer palabra de vida a las personas. Hay mucha gente que tiene el evangelio de Judas, hermano, que prefiere gastarse el diezmo en disque dárselo a los pobres, o que en vez de gastar en pintura o cosas lujosas para la iglesia, hay que dárselo a los pobres. Y el apóstol Judas les dijo a los demás, cuando aquella mujer que entregó un perfume que costaba todo el salario de un año, hermano, y lo derramó sobre nuestro Señor Jesucristo en un evento glorioso que el mismo Jesús dijo, todas partes donde se predique el Evangelio, se nombrará el nombre de esta mujer y de la obra que hizo por mí. Y esa va a ser su recompensa. Y ya, pero llegó el Judas y dijo, si se hubiera, si se hubiera vendido ese perfume, y si hubiéramos tenido mucho dinero, si lo hubiéramos dado a los pobres. Oh, hermano, solo una persona con el corazón de Judas es capaz de negarle esa bendición a la iglesia, al pueblo de Dios, al ministro. No seas como Judas, por favor, hermano. También, hermano, te dije desde el principio, ¿cómo puedo vincular la venida del Señor Jesucristo con el diezmo? Tú dirás, no has dicho todavía nada, espérate un tantito, espero y me esperes porque ya el video ya se alargó un poquito, pero solamente espérame un poquito, te lo voy a decir de volada. Nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, va a venir por la primicia, hermano. Y la primicia son aquellos que son los que murieron a sí mismos. Y cuando tú diezmas, tú mueres a ti mismo, porque tú te entregas parte de ti para que esa manera te despojes de ti. Como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, todo el capítulo 15 habla sobre el sacrificio que él hizo. Aún a los Efesios le dice, también se los dice a los bueno, disculpen, tesalonicenses también. Les habla sobre que Él se dio a sí mismo, que Él moría cada vez por ellos. Dijo Pablo, dijo que Él moría todos los días. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 al 33, que Él muere todos los días. Y al final habla que dice, no dejen de sembrar, no dejen de sembrar en el Señor. Y porque en ese capítulo mismo habla sobre la tremenda revelación que dice, no todos moriremos, sino algunos solo seremos transformados. Amado hermano,
tú que me escuchas, déjame decirte que el diezmo tiene un trasfondo muy, muy, muy profundo, que los que diezman son los que recibirán esa transformación de no ver muerte. Pero no solamente es diezmar económicamente o físicamente, sino es diezmarse a sí mismo. Aún hay una frase que se dice, esa persona está diezmada. Es cuando una persona está débil, se está muriendo. Es porque eso hace el diezmo. El diezmo te mata. Cuando tú das, tú te despojas, te estás muriendo. Y entonces tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el ser transformado? Fácil. Cuando tú ya estás muerto, tú ya no necesitas que te resuciten. No más necesitas ser transformado. Por eso, amado hermano, la tremenda revelación que hay aquí en el diezmo es que los que supieron diezmar hoy, en este tiempo, el Señor los considera como primicia para el Señor y los pondrá como reyes y sacerdotes en su reino. Y donde quiera que nuestro Señor Jesucristo va, ahí vamos a ir nosotros detrás de Él. Entonces, esos son, cuando tú diezmas hoy, te vas a catapultar a llegar a ser primicia, Padre del Señor, a ser como Cristo, hermano. Y luego tú dirás, ¿y quiénes son los diezmos, pues? Los diezmos son aquellos que se diezmaron. El rebusco, hermano, ahí es el donde no quisieras estar. El rebusco es aquellos que recibieron el evangelio de Judas. Es aquellos que se van a quedar en la gran tribulación. Discúlpame, porque el que ama al Señor es el que muere a sí mismo, porque el Señor Jesucristo dijo, no hay nada mejor que dar la vida por sus amigos. Y Abraham fue considerado amigo de Dios. Y entonces, si Abraham dio diezmo, entonces murió. ¿Y murió por qué? Porque dio la vida por Dios, que era su amigo. Y por eso tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y se gozó. Vio la parucía. Entonces, si tú diezmas, estás muriendo para el Señor Jesucristo. Entonces tú verás al Padre como tal y cual es cuando seas transformado, hermano. Qué revelación, ¿verdad? Por eso, amado hermano, no dejes de diezmar. Aunque la crisis esté fea, aunque los momentos estén terribles, no dejes de hacerlo porque es una tremenda bendición la que el Señor te va a proporcionar después de eso. Pero no solo diezmes dinero, diezma tu vida, ora, ayuna, pero más que eso, ama, 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 hermano. Porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Y luego Pedro, tú sabes todas las cosas, Señor. Y luego le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y luego el Señor le volvió a decir, Pedro, ¿me quieres? Y fue cuando Pedro dijo, ay, Señor, ¿qué te puedo decir? Y luego fue cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Cuida mis corderos, esfuérzate. Y le empezó a dar. Así te digo yo también a ti, si amas al Señor, cuida a los obreros, cuida a los corderos, cuida a las ovejas. Y es una de las cosas que tienes que hacer, el diezmar, para que no haga falta pan en la casa del Señor, para que el hambriento, el sediento, el rebusco pueda encontrar seguridad, pueda encontrar pan en la casa de Dios. El rebusco, los que están afuera. Y, y pues el extranjero también, y el necesitado también. Por eso también no te olvides de dar a los pobres. En la palabra habla sobre primicias, que es dar primeramente a Dios. El diezmo, que es darle a la casa de Dios. Y el rebusco se trata de darle a aquellos hermanos primeramente, que están necesitados. Entonces, si tú tienes algo que te sobre y tú conoces a un hermano que está pasando necesidad en estos momentos, ve y dale. Si te sobra tal vez una lata de atún o algo así, llévaselo y dile, Dios lo bendiga.
No te olvides de los pobres, de tu casa, de tu tierra. Y cuando ya no haya necesitados en tu tierra, ve y acuérdate de los que están afuera, ¿verdad? De aquellos que están en las calles, mendigando, comiendo de la basura. También acuérdate de ellos. Cuando ya hayas bendecido a los de tu casa, ahora sí, acuérdate de los que están afuera. Porque dijo el Señor, a mí no siempre me van a tener, pero los pobres siempre van a estar ahí, dando a entender que tu hermano en necesidad no siempre va a estar en necesidad. Algún día el Señor lo va a levantar y tú vas a recibir bendición de haber sembrado en él. Pero los pobres siempre van a estar ahí, lamentablemente. Amado hermano, esta es una bendición muy grande. Me faltaron muchas cosas que decir. Veo que el video ya se extendió bastante. Déjame bendecirte. Déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por aquellas personas que vieron este video y no te conocen. Tal vez ellos podrán decir que esta palabra no va a ser de edificación para su vida, pero si ellos sienten en su corazón el recibir y el entregarse a ti y su corazón, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, para que te reciban y puedan ver el reino de Dios y su justicia y todas las necesidades físicas como internas que tengan, sean cada una de ellas suplidas y que vean tu gloria y tu amor, Señor, y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido, Señor, escríbelos, Señor. Y Espíritu Santo, tómalos por tus siervos, háblales, allégate a ellos. Por favor, bendícelos. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido por aquellos hermanos que tal vez no saben diezmar o que, o que están apartados de ti. Bendícelos en el nombre de Jesucristo, papi, para que de esa manera se reconcilien contigo y vuelvan a la casa del Padre. Y bendigo en el nombre de Jesús a aquellos hermanos que están fervientes, que están luchando la buena batalla. Te pido que les sobreabunde en todo, en su economía, finanzas, salud, familia, hijos, cónyuges, Señor. En todo lo material, tú lo cuides de todos los desastres naturales y desastres, Señor, creados por el hombre. Y que los guardes en el hueco de tu mano y que lo colmes de bendiciones sobreabundantes, Señor, en todas las cosas. Te doy la gloria y la honra, Papito Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermano, no nada más dar el diezmo físico, también es darse a sí mismo. Porque los fariseos diezmaban y el Señor le decía, ustedes diezman, pero olvidaron lo mejor, la justicia, el amor y la misericordia y fidelidad. No porque diezmes quiere decir que ya estás exento o así, ¿verdad? Cree y sé justo, sé misericordioso, sé amoroso, sé fiel al Señor. Ámalo y Él te cuidará y te guardará de todo el mal que venga sobre la tierra. Y amará a tus hijos y le proporcionará a tus hijos y a tu descendencia todo lo que necesitan. No tengas miedo, no tengas temor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.